Muy buenas amigos, hoy estamos con este espectacular Grecale de la marca Maserati. Ya hemos tenido el Maserati Grecale GT, el inicio de esta gama, de este sub tan especial para la marca, y ya os diré por qué. Pero hoy traemos el trofeo, el más alto. Aunque ahora mismo ya salió el Folgore, el Grecale Folgore, que es 100% eléctrico, y a nivel de precios estamos a unos niveles muy similares a este trofeo. El Grecale GT parte de unos 85-88 mil euros, pero esta versión trofeo parte de los 132 mil euros, pero esta unidad que tenemos aquí está muy cercana a los 150 mil euros por la carga de equipamiento opcional que lleva. Así que nada, 530 caballos, un V6 debajo de este capó, motor gasolina, pura vibra, buenos frenos, excelente equipamiento y detalles interiores, pero todo esto lo vamos a hablar en el vídeo de hoy. Acompáñeme. Bueno, vamos a comenzar el repaso exterior de este Grecale. Es un coche que, bueno, a nivel de anchura va superior al GT. Son unos 31 milímetros más ancho que esa versión, ya que este trofeo es mucho más prestacional. Pero este coche tiene unas cotas, que aquí os dejaré las imágenes de las dimensiones. Las cotas pueden parecer un sub un poco más pequeño de lo que realmente es, pero es todo también un poco de juego de diseño. Tenemos unas ópticas muy afiladas, un capó muy afilado y un frontal que, a pesar de esta gran boca donde está el carenado de la marca, pues sí que destaca bastante anchura y contundencia. Aquí vemos el logo del tridente, que la verdad es que está en un formato mucho más menos expuesto como en otras generaciones, pero aquí lo tenemos, donde también incluye radares, y aquí está la cámara frontal. Todo un diseño de paragolpes muy deportivo, muy bonito, con negros brillos, pero sobre todo carbono, pero carbono. Todos estos splitters en la parte delantera es carbono, y también carbono en la parte lateral. Y aquí en el lateral ya vemos también un buen diseño, un buen trabajo. En este caso tenemos esta pintura que ya son, bueno, espectaculares. Tenemos la pintura Fuori Serie, que bueno, son 19.000, 20.000 euros extras únicamente en pintura, así que una auténtica locura, pero disponible para el trofeo. Vemos aquí el anagrama trofeo y esta parte también, que es estas tres salidas de aire que son seña de identidad de la marca. Vemos también estas llantas 21 pulgadas de serie para este modelo, y bueno, un acabado muy limpio. Todo lo que es las manetas van enrasadas de manos libres, y vemos también más detalles carbonos aquí en la parte de la faldilla, en la talonera. Una talonera que también destaca por la deportividad y hacer que el coche baje mucho más a nivel visual. Vemos aquí también todo en negro brillo, no llevamos ningún tipo de cromo, únicamente algo de cromo en la parte del pilar C. En el pilar C vemos este tridente también aquí marcado, y bueno, ya llegamos a las ruedas traseras, también con esta llanta 21 pulgadas. En ambos ejes llevamos la misma pulgada, 21 pulgadas, pero diferentes gomas. En la delantera llevamos 255-40 R21, y en el eje trasero llevamos una medida 295-35, así que llevamos una muy buena goma. Este coche, por supuesto, es tracción integral. Ya viendo la trasera, también vemos detalles muy exclusivos de Maserati. Aquí estos pilotos nos pueden recordar alguna generación de algún modelo ya histórico de la marca. Aquí vemos este detalle con este pequeño pico que también es seña de identidad, y por supuesto aquí el nombre Grecale. Una luneta bastante inclinada con estos elementos aquí muy sutiles, y un alerón que a mí particularmente, con tanto detalle en carbono, me hubiese gustado quizás un toque más radical, y con algún elemento en carbono le hubiese quedado muy pero muy bien. ¿Dónde tenemos carbono ya para rematar? Pues todo este difusor en esta zona trasera, que le da también funcionamiento aerodinámico, y por supuesto estos embellecedores que nos delatan que tenemos 4 salidas de escape reales, pero estos que están aquí son embellecedores. Para gustos colores, a mí realmente las formas más redondas, un poco más tradicionales, le sientan muy bien, pero también hay que destacar que son de formato oscurecido, tienen un estilo muy propio y seña de identidad del Grecale.
Por supuesto, todo esto lo vamos a ver también ahora en el interior. Bueno, vamos a empezar por el maletero. A diferencia de los otros modelos Grecale, en este sí que tenemos 570 litros de capacidad máxima. ¿Y eso por qué, Ángel? Pues simplemente porque las versiones que llevan algún tipo de hibridación, pues tiene parte del maletero un poco menor que en litros, unos 30 litros aproximadamente menos que esta versión trofeo, donde sí que no tenemos ningún tipo de aporte eléctrico para moverlo. Tenemos esta goma que es muy útil para el uso aventurero de este coche, ir a la nieve o ir a la montaña, pues esto lo retiramos, lo limpiamos y ya está. Y aquí debajo pues tenemos todo el kit de reparapinchazos aquí disponible y un sistema de rieles también con anclajes que podremos hacer uso de este maletero. Tenemos aquí para abatir los asientos, donde ganaremos más capacidad máxima, y luces LED en los laterales con algún gancho más para poder anclar nuestro equipaje. Tenemos aquí un conector 12 voltios, lo veis aquí, y aquí justo debajo un conector 230 que viene fantástico para conectar nuestros dispositivos que requieran un poco más de energía. Todo con buen detalle. Aquí tenemos esta parte para complementar la cortina en cuanto la cerremos, así que se complementa y queda totalmente cerrado, y luces también en esta zona que nos permite tener toda esta parte iluminada cuando abrimos el maletero. Aquí vemos los botones para cerrar el maletero y vamos a comprobar la velocidad. Como veis, tiene muy buena velocidad y muy buen detalle. Así que vamos a las plazas traseras. Bueno, vamos a ver las plazas traseras. Unas plazas traseras que, como veis, yo con mi 1.77 entro sin ningún problema. Ajustes de calidad premium. Encontramos muy buenos materiales. Inserción de serie de esta fibra de carbono en 3D que le da muy buena terminación y además ese toque deportivo en el interior. Vemos todo con muy buen detalle, todo en este acabado. Llevamos este tapizado en color rojo, que la verdad, bueno, esto para gustos colores, pero es algo que puedes configurar a tu gusto, pero en esta unidad de prensa lo tenemos configurado de esta manera. Vemos aquí, por supuesto, no hay manetas. Tenemos el pulsador aquí eléctrico, nos permite abrir la puerta, y bueno, todo aquí la integración del equipo de audio Sonus Faber, que suena bastante bien, y todo forrado en alcántara. No vemos ningún tipo de pintura o chapa en ninguna zona. Todo va revestido en goma, en plásticos, todo mullido. La verdad es que muy buena calidad. En cuanto a espacio, pues bueno, yo voy bastante bien, una banqueta que sujeta muy bien, lumbares, la zona baja, podemos extender las piernas, espacio para las rodillas suficiente. Llevamos aquí bandejas en las partes de los respaldos, y en cuanto a la altura, tengo 3 dedos de separación, y eso que llamamos techo solar panorámico, así que bien servido. Aquí en la parte central llevamos una consola donde podremos regular la intensidad, la temperatura, es 3 zonas este climatizador, y permitir que los que vayamos aquí detrás vayamos más confortables. Además, llevamos calefacción en los asientos laterales de la parte trasera. 2 puertos USB para conectividad, así que está bien cumplido, y los anclajes Isofix van aquí justo entre ambas banquetas, así que tendremos que tener cuidado con el uso de las sillas para no dañar este tapizado. Además, en el tapizado, este color rojo, tenemos aquí inserciones del tridente, también en los reposacabezas, y es un 5 plazas. Aún así, tenemos este reposabrazos con 2 portabebidas que hace que este respaldo sea algo durillo. Vamos a comprobarlo. Pues bueno, aquí en cuanto a espacio, pues puedo juntar las piernas, no hay mayor problema, y el respaldo es algo más durillo. Así que muy confortable no vamos, aunque en cuanto a anchura, 3 adultos pueden viajar con relativa comodidad. Obviamente, al ir con las piernas aquí juntas, tenemos esto más elevado y nos hará más incómodo. Podemos bajarlas aquí un poco abrazando el túnel, pero siempre vamos a reducir algo de espacio a los acompañantes de los laterales. Pero bueno, unas buenas plazas traseras muy cómodas, muy climatizadas y con buen espacio visual para no sentirnos agobiados. Así que muy buen punto para el Grecale aquí en las plazas traseras.
Plazas delanteras, tenemos buen acceso, entramos y aquí estamos ante una sala de simulador de coche deportivo, porque incluso nos olvidamos un poco de que estamos ante un SUV. Esto porque el entorno nos arropa y tiene muchos detalles deportivos. Eso sí, materiales, todo mullido, todo bien terminado, como es de costumbre en Maserati, más carbono, todo aquí bien integrado, todo bien revestido, no hay chapa a la vista. La verdad es que está muy bien rematado. Para empezar, vemos un cuadro de instrumentos totalmente digital. Aquí nos da la bienvenida con trofeo y automáticamente vemos toda la disposición de los elementos. Cada modo de conducción pues lo va cambiando. Un volante con muy buen tamaño, algo achatado en esta zona, todo aquí con las empuñaduras para tener mayor agarre. Tenemos estas levas en el volante que están ancladas a la dirección y que en el momento que vayamos con el volante no nos acompaña, pero eso lo hablaremos en la parte dinámica. Cuadros también de mandos aquí con los mandos multimedia y también de sistema ADAS. El encendido va en este mando satelital y los modos de conducción van en esta zona del lado derecho. Por supuesto, pasamos inmediatamente a esta zona central donde tenemos este protagonista, que es un reloj que se puede configurar. Incluso cuando el coche se apaga tenemos el logo del tridente y luego tenemos múltiples modos de visualización donde tenemos el reloj analógico de toda la vida, clásico, luego un reloj ya digital, tenemos varias funciones, brújula, también lo que es el pedal y freno, también tenemos las fuerzas G, así que está muy optimizado. Y luego en la zona de la pantalla sí que tenemos más información, sobre todo a nivel de competición y circuito. Pues aquí vemos cómo nos va dando indicaciones de los accesorios, temperaturas, batería, la presión del turbo, el par, también tenemos la presión del aceite, tenemos otro tipo de indicadores, aquí la siguiente revisión y toda esta zona de cabeceo para el tema off-road, sobre todo indicadores también de este formato, historial del consumo. Vamos, tenemos mucha, pero que mucha información. Luego en vehículo se amplía mucho más la información. Aquí encontramos en rendimiento, tenemos todos los indicadores técnicos, historial de consumo, gestión del par. Aquí ya vemos cuánto porcentaje le da a cada rueda. Tenemos el formato Drag Race, donde sí que nos da indicaciones de los últimos 0 a 100 kilómetros, 200 metros, frenada de distancia, ¿vale? Y también temas off-road, como os he dicho, el cabeceo, balanceo, altura, ya que el coche al ser tracción total también tenemos la suspensión neumática que nos permite tener altura off-road en dos opciones. Aquí las aplicaciones, tenemos Android Auto, Alexa, Apple CarPlay, tenemos todo aquí a nuestra disposición. Aquí en Sonus tenemos las especificaciones también del Sonus Faber, el equipo de audio que equipa, valga la redundancia. Tenemos aquí todo el sistema multimedia, navegación, teléfono. Y en esta última pantalla tenemos toda la configuración, como os he dicho, por ejemplo el reloj, donde tenemos el reloj con clásico, deportivo, diseño, brújula, pedales y fuerzas G. Aquí también tenemos la configuración de los asientos con 3 memorias, también para el pasajero, aunque en el pasajero sí que no lleva memorias. La iluminación, donde podremos hacer uso de modos automáticos, parking, el reglaje de la temperatura del clima en la parte posterior, las luces de ambiente, donde podremos tener varios tipos de intensidades y tipos de luz, y la regulación de la altura. Tenemos off-road en dos opciones, tenemos la normal, la Aero 1 que es más baja, que tradicionalmente va a ir en ese modo cuando vamos en modo competitivo, en el GT, en el Corsa también, y Aero 2 que es el modo para entrar al coche de mejor manera, que es en el momento que apagamos el coche. Todo aquí con opciones, todo muy a la mano, y aquí vemos los mandos de la caja de cambios, el park, reversa, neutral, directa y manual. Aquí en la parte baja vemos una bandeja con carga inductiva para el móvil, esta zona con una pequeña guanterilla con 2 puertos USB, todo bien revestido, más carbono, 2 portabebidas y una consola también revestida
con puerto 12 voltios en esta parte. Además aquí nos sirve de reposabrazos y está a muy buena altura. Vemos aquí una guantera, todo bien revestido, con llave para guardar allí todo lo que llevemos, y unas puertas también con muy buena dimensión y huecos para llevar bebidas. Ahí tengo a mi cámara en el día de hoy. Hola Samu. Hola. Y bueno, como veis, vamos a encender el coche. Tenemos aquí el botón. Ahí tenemos ese bramido de ese V6 y aquí ya veis un poco la pantalla que os he comentado antes. Según en qué modo, él automáticamente se nos enciende en el modo GT. Vamos a cambiar al modo Comfort, que es el modo más tranquilo para llevar este coche, ¿vale? Ahí ya nos está indicando que llevamos cambio de aceite urgente en breve. Ahí vamos en modo GT, cambiamos a modo Sport, ya las válvulas del escape se abren, y el modo Corsa, que aquí automáticamente nos ofrece todo esto y nos indica que tenemos las ayudas desconectadas. Si queremos que se desconecten por completo, tendremos que presionar aquí y ya nos dejaría todo totalmente desconectado. Vemos las fuerzas G, se nos baja y la verdad es que el coche se transforma. Tiene un petardeo increíble. Vemos aquí los modos, también podemos cambiar únicamente la posición de la suspensión y los modos de conducción. Todo con muy buena disposición. Aquí vamos a ver cómo cambia el reloj, que antes no lo vimos. El reloj podemos llevar clásico, que es ese, el deportivo, diseño, que es el digital, luego brújula, pedales, que cuando aceleramos o frenamos, y las fuerzas G también allí integradas. La verdad es que es una auténtica pasada. Mucho detalle, todo bien revestido, todo, pedales en aluminio, todo con muy buena calidad. Aquí sí que llevamos el pulsador eléctrico y la maneta para abrir de manera manual, y todo con muy buena iluminación y muy buen acabado. Aquí en la parte superior pues llevamos los mandos tradicionales de iluminación y por supuesto todo el sistema de abrir cortinilla y la parte del techo eléctrico. Aquí vemos un poco del asiento totalmente deportivo, con esta parte para sujetar un poco las pantorrillas e ir mucho más cómodos en nuestros viajes. Así que nada, ya lo tenemos encendido y nos vamos a la carretera. Bueno amigos, ya vamos al volante de este Grecale Trofeo, una auténtica pasada de sub, una bestialidad. Ya el Grecale GT me dejó muy buenas sensaciones como coche en sí, una buena disposición también mecánica, 4 cilindros pero bien optimizado, que también te puede resultar interesante, sobre todo porque estamos en el entorno de los 80.000 euros, ¿no? 85. Pero en este caso el Trofeo va a los límites de la deportividad y de números, ¿no? Porque estamos con un coche V6, un motor 3 litros con 530 caballos y 620 Nm par. Esto todo va asociado a una caja ZF de 8 velocidades automática, que lo podremos también hacer en uso manual, seleccionando aquí el modo manual, y ya tenemos el uso de las levas. Unas levas que, como os comenté antes, tenemos la opción, obviamente, de estas levas, pero que van ancladas a la columna de la dirección, y esto hace que cuando giremos con el volante podemos estar un poco alejados de estas levas, pero en la conducción deportiva prácticamente tenemos el recorrido más que resuelto y es algo más seguro tenerlas para ese tipo de conducción en esta disposición. Unas levas que además, cuando vamos ya en el modo
D directo, y hacemos función con estas levas. Tenemos la reversa aquí en la menos y volvemos a poner la primera en esta posición, ¿vale? Esto para trayectos en uso de aparcamientos y ese uso, ¿no? Para no tener que hacer uso de este sistema, pero no hay ningún tipo de peligro en el uso de ese sistema de levas en ese momento, porque en el momento que ya aceleremos el coche va a automáticamente entrar en esa función de seguridad, ¿no? Para no darnos un golpe. Obviamente este coche tiene varias capas de uso, ¿no? Tenemos un modo confort, además del modo off-road, pero este coche, a pesar de que tenga esa opción off-road, no la vamos a destacar en el día de hoy, porque el coche tiene unas prestaciones para otro público, otro objetivo, ¿no? No creo que vayas a meter este coche en un uso intensivo de off-road. Sin embargo, podrás entrar, ya que sube con esta suspensión neumática que lleva únicamente el modelo trofeo, podrás subir el nivel de altura de la suspensión y con esto proteger los bajos y pasar por zonas un poco más complicadas. Pero tenemos el modo confort, que es el modo ya más inicial, ¿no? Luego tenemos el modo GT, que es en el que entra en el momento que encendemos el coche. Luego tenemos el modo Sport, que es el modo ya más cañero, para uso diario, por decirlo de esa manera. Ya el coche se suelta, tenemos unas válvulas abiertas de escape que van fantásticas y es una dinámica, ya os digo, muy buena, ¿no? Este chasis lo comparte en el grupo Stellantis, lo comparte con el Stelvio y el Giulia. Esto no quiere dar una negatividad para nada con el uso del coche, más todo lo contrario, porque en esos coches va fantástico. Aunque Maserati, obviamente, para este Grecale ha dado, obviamente, sus toques más esenciales para este trofeo. Eso es indudable, porque es un coche que acelera de 0 a 100 en 3,8 segundos y tiene una puesta a punto increíble en tramos de curva. La verdad es que es un coche que la suspensión se siente más durilla en este modo Sport, pero ahora que haremos nuevamente la ruta de curvas, la haremos ya en el modo Corsa para que veáis cómo se siente este coche en ese modo Corsa. Un modo Corsa que ya está más centrado para un uso de circuito, porque ya tenemos todas las ayudas a la conducción deshabilitadas, control de tracción, todo eso ya va desconectado. Así que para tener ya ese modo Corsa, que lo vamos a activar ahora mismo, tenemos que estar muy atentos, ya que el coche va a ser una auténtica bestia, porque se va a desnudar por completo y podéis oír el bramido. Y es increíble la respuesta de esta caja ZF, que va fantástica. La pasamos a manual, aquí ya la seleccionamos nosotros. El tacto del freno es muy bueno. Sí he hecho en falta, al menos en opción, unos frenos carbocerámicos. Aquí solo tenemos estos frenos Brembo. Como tira del eje posterior, es increíble la respuesta de este coche. Es una auténtica pasada la respuesta que tiene. Y ya os digo, he hecho en falta unos frenos carbocerámicos, sobre todo por la resistencia del uso. Pasamos nuevamente a modo Sport, porque estos frenos de acero, yo creo que con una muy fuerte uso podremos tener algún tipo de problemas, ¿no? De que se noten un poco incapaces de frenar estas 2 toneladas de coche, sinceramente. Pero bueno, van bien. Son 6 pistones delante, firmados por Brembo, 360 milímetros de disco, 340 milímetros en el disco trasero y 4 pistones de mordaza, también firmado por Brembo. En este caso van pintados de color rojo. Podemos
también personalizar eso en el configurador, pinturas y bueno, una suspensión que en el modo Corsa también se pone muy dura. Aquí si quieres confort tenés que ir en el modo confort o en el GT. Ya en el modo Sport también sentimos algo más de dureza, pero en este caso el coche ofrece una dinámica increíble, de verdad, pero increíble. Unas suspensiones, como os he dicho, que recoge bien, que va obviamente buscando ese nivel de confort, pero sobre todo en el modo que vayas eligiendo te busque ese toque deportivo, un toque que bueno, te busque esa sensación de estar en un coche que puedes sacarle todos esos 530 caballos cuando quieras. 3,8 segundos de 0 a 100 son números, vamos, indiscutibles, ¿no? Sobre todo para un coche que tiene un aire y obviamente una carrocería sub que pocos darían o apostarían por todo lo que ofrece este Grecale. La verdad es que es una auténtica bestialidad. Los sistemas de indicadores que tenemos aquí a nuestra disposición son muy útiles, sobre todo por temas de temperatura, las presiones del aceite, el turbo. Todo esto, cuando vamos haciendo uso intensivo del coche en circuito, por ejemplo, o en tramos de montaña, podremos estar muy atentos a todos estos valores y a las alertas que nos pueda ir dando. El Head-Up Display la tenemos aquí justo a disposición, donde nos va indicando la velocidad con las lecturas de las señales de tráfico y la velocidad en digital, que nos viene también muy bien. El puesto de conducción es buenísimo, los asientos recogen perfecto, tanto lumbares como rodillas. Tenemos calefacción y ventilación en ambos asientos delanteros y muy buena visibilidad por los espejos exteriores como también por la luneta trasera. La verdad es que tenemos pero muy buena visibilidad. Y bueno, ¿qué consumos hace? A ver, si estás buscando este coche, yo creo que este apartado te debe dar un poco igual, pero siempre es bueno hablar de los consumos. Unos consumos que si vamos muy a fuego con el coche puedes tocar rápidamente los 30 litros sin dudarlo. En un auténtico pestañeo tienes esos consumos a la vista de pájaro. Pero en nuestros 612 kilómetros que hemos realizado en esta semana estamos en consumos de 18,2 litros, ¿vale? En el día de hoy solo hemos hecho 138 kilómetros y estamos en 17,5, o sea que estamos en una media de 17 y 18 litros de consumo. Hemos llegado a 11 litros y medio en momentos puntuales de autovía, en modo confort, a una velocidad de 120, 100 sin mayor problema. Bueno, así que en esas horquillas de consumos estamos muy bien, entre 17,5 y 18 y 11 en carretera. Consumos muy buenos para este tipo de coches, la verdad es que muy recomendado. Así que nada amigos, nos detenemos y os cuento el veredicto final. Bueno amigos, y eso es todo por hoy al volante de este grandioso Maserati Grecale Trofeo. Una auténtica bestia bajo una carrocería SUV, pero muy bien optimizada para disfrutar de una conducción circuitera y bueno, de tramos de montaña. Un coche espectacular con todo lo que necesitas para un coche familiar, un coche de viaje, y cuando necesites o lo quieras hacer, puedes tener un coche prestacional 100%. Agradecemos a Maserati España a la sesión de este Grecale Trofeo y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestros comentarios aquí debajo. Y no olvidéis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la carretera y en el próximo vídeo. Adiós.